Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nuevamente es un gusto el volver a encontrarnos en esta clase de auditoría. Hoy vamos a analizar el plan de auditoría. Hay que entender que la auditoría se puede ejecutar de dos maneras: el plan de auditoría interna o el plan de auditoría externa. La diferencia simplemente radica en que la auditoría interna es la ejecución de la auditoría como tal, pero desde el punto de vista interno, bajo los mismos parámetros y variables. Mientras que la auditoría externa, en cambio, es una entidad certificadora que viene y nos realiza la auditoría como tal para dejar por sentado el cumplimiento o no de las variables que se van a auditar. Es decir, la última palabra la tiene la auditoría externa. Y la auditoría interna, en cambio, viene a ser un feedback que nos va a proporcionar la información de en qué estamos fallando para tener la oportunidad de enmendar y así pasar la prueba final, que es la auditoría externa. Tenemos una corta definición del plan de auditoría como tal. Yo le he colocado de esta manera porque hay que entender que las auditorías generalmente se las hace al menos una vez por año. Y textualmente nos dice que el direccionamiento de las actividades de la auditoría interna se define al inicio del periodo por medio de un plan de auditoría, construido a través de un análisis detallado de la organización, considerando la exposición de los riesgos internos y externos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. En definitiva, un plan de auditoría no es otra cosa que la planeación sistemática de todas las variables que yo voy a considerar para poder auditar. No existe actualmente una auditoría que ya esté definida por parámetros cuadrados a tal punto que eso o solo eso. Cuando hablamos de auditoría, podemos nosotros definir las variables, es decir, nosotros podemos, a conveniencia o no, sortear múltiples aspectos de los cuales vamos a fijarnos y vamos a encontrar o a dar la relevancia o importancia que esta merezca, y podemos nosotros desarrollar el cumplimiento de esos aspectos a cabalidad. Para poder yo definir un plan de auditoría, yo he resumido 5 aspectos importantes para llegar a la auditoría como tal, a ejecutar o a desarrollar un plan de auditoría. Y son, primero, la definición del alcance del plan de auditoría, es decir, dónde inicia y hasta dónde va a llegar mi plan de auditoría. ¿Por qué? Hay que entender que una auditoría como tal no significa el tomar y explayarme absolutamente en todo lo que pueda encontrar de bueno o de malo que contemple o no la normativa legal. Si bien es cierto, la normativa legal es el sustento legal que me permite establecer el cumplimiento o no, hay que entender también que cuando yo defino, sobre todo, el alcance del plan de auditoría, yo comienzo a delimitar hasta dónde llega mi auditoría como tal. Por lo tanto, el inicio del plan va a ser establecer el alcance, desde dónde parto y hasta dónde voy a llegar. Más allá no nos conviene porque estaríamos nosotros multiplicando forzosamente el trabajo que nosotros realizamos. Y muchas veces se cae en exageraciones. El segundo aspecto está en la identificación de los objetivos estratégicos, entre ellos la visión y misión. Entender cuál es la misión de la empresa o institución y comprender cuál es la misión de esta misma. Ya ustedes en
semestres anteriores, estoy seguro que han podido desarrollar, comprender y estudiar cómo se plantea una visión y cómo se plantea una misión. Hasta hace poco, entre las tareas anteriores, varios de ustedes se me acercaron hasta mi oficina y me hicieron algunas preguntas de la ejecución de las tareas como tal. Y pude explayar y pasarles el conocimiento acerca de la misión y visión. Ahora vamos entendiendo la importancia de saber dentro de la misión qué significa o cuál es mi objetivo del cumplimiento de la empresa como tal. Es decir, como empresa, ¿qué es lo que pretendo yo agregar a mi producto o servicio para que éste pueda satisfacer las necesidades del cliente? En cuanto a la visión, en cambio es dónde veo yo posicionada mi empresa una vez que yo haya alcanzado la satisfacción de mi cliente. Todas las empresas siempre tienen la necesidad y el anhelo y deseo de crecimiento. Por lo tanto, es donde yo veo ubicada mi empresa dentro de 5 años. Y no precisamente en lugar, sino más bien en el posicionamiento en cuanto al mercado y a la competencia que mi empresa pueda tener. El tercer aspecto, hablamos de la identificación de los factores de riesgos internos y externos. A diferencia de la prevención de riesgos, en cambio aquí yo voy a identificar cuáles son los factores de riesgo que ponen en riesgo, valga la redundancia, mi auditoría como tal. Por eso, dentro del plan, yo identifico, muy probablemente a través de un FODA o de cualquier otra matriz de identificación de riesgos internos o externos. No los laborales, acordémonos de esos aspectos, sino los que ponen en riesgo mi auditoría como tal. Por lo tanto, dentro de mi plan, yo voy a estimar estos factores para disminuir o eliminar ese factor de riesgo que pone en riesgo mi plan de auditoría. Repito, valga la redundancia. Y así también afianzar esos factores que son en cambio una oportunidad para que mi auditoría se ejecute en buena línea. Una vez que tengo ya definidos estos tres aspectos y sobre todo bien estudiados, yo estimaré el cuarto aspecto, que es el análisis de la información. Y aquí en cambio voy a valerme de todo ese documentación legal, de esa normativa que va a afianzar y va a argumentar cuáles son las variables y aspectos que yo voy a estimar dentro de mi auditoría. Como quinto punto está el análisis del riesgo inherente y residual. Son todos los aspectos secundarios que pueden poner en riesgo la ejecución de mi auditoría. Y en consecuencia, cuando yo ya haya definido estos 5 aspectos en mi plan, yo ya puedo decir que tengo elaborado un plan de auditoría. Explayemos un poco más acerca de la definición del alcance del plan. Pueden ustedes notar que yo aquí me he permitido establecer una cadena de valor. Por lo tanto, cuando yo defino el alcance de mi plan de auditoría, yo voy a establecer cuáles son mis factores estratégicos. Y me he permitido elaborar un pequeño ejemplo. Yo como factores estratégicos o variables estratégicas de mi corporación, puedo decir que está la gestión estratégica, la investigación y desarrollo y el gobierno corporativo. El core no significa otra cosa que el centro o el punto central del alcance va a ser la gestión de abastecimiento, la de manufactura, distribución y transporte y la gestión de servicio al cliente. Eso como punto central de mi institución.
Y como puntos secundarios o periféricos está la gestión humana, gestión tecnológica, financiera, jurídica y gestión de proyectos. Esto hablando en el caso de que yo esté eh, elaborando un plan de auditoría de una institución gubernamental. Aquí yo voy a definir cuál es el alcance de mi plan y voy a decir, desde el soporte, es decir, todas estas gestiones pasando por el centro de estas gestiones y finalmente hasta los sectores estratégicos. Es decir, estas y solo estas van a ser auditadas. Si, por ejemplo, en algún momento algún auditor me dice, bueno, ¿y por qué no se auditó al departamento de mantenimiento? Yo simplemente voy a decir, en mi alcance, como puede observar aquí, está estas 10 gestiones que van a ser auditadas. Por lo tanto, si aquí no consta la gestión de mantenimiento, pues obviamente el departamento de mantenimiento no entra en la auditoría. ¿Ok? Ojo, siempre que yo excluya algo, debo tener obviamente un argumento, sobre todo técnico o administrativo, que justifique esa exclusión. Segundo punto, identificación de los objetivos estratégicos. Definitiva son la misión y visión. Como expliqué hace un momento, cuando yo elaboro la misión, voy a definir qué es lo que quiere alcanzar mi producto o servicio para satisfacer directamente la necesidad del cliente. Mientras que cuando elaboro la visión es donde yo espero que mi empresa se posicione en cuanto al mercado, la competencia, eh, qué es lo que puede hacer exclusiva mi empresa para que el cliente me prefiera. Y los valores, obviamente, dentro de los valores yo puedo establecer también eh, cuáles son los valores con los que mi empresa se desarrolla. Puntualidad, cumplimiento, atención eficiente al cliente, seguimiento a las necesidades y nuevas necesidades, en definitiva. Por lo tanto, como un cuarto punto, yo voy a establecer cuáles son los objetivos estratégicos para alcanzar el cumplimiento de los valores, para alcanzar la misión y finalmente cómo en estos objetivos me van a ayudar a alcanzar la visión de mi empresa como tal. Por aquí les he puesto ciertos datos como para que se guíen de una manera ejemplificada. Tercer punto, la identificación de factores de riesgos. Como les decía, ya no riesgos laborales, sino riesgos, variables de riesgos que ponen en riesgo, valga la redundancia, mi auditoría como tal. Los considero en mi plan. Por ejemplo, ¿no? Yo aquí he puesto algunos: cambios tecnológicos, cumplimiento de indicadores, ambiente de control, políticas de procedimientos, expectativas, soporte tecnológico.